Sala Práctica. Para este episodio tenemos a distintas invitadas del ámbito educativo. Este podcast nos dará un vistazo de la vinculación que tienen las asignaturas o los cursos con las prácticas en jardines de niños. Para esto, ¿sabemos cómo se relacionan los cursos con las prácticas docentes? Bueno, en el caso del curso Innovación y Trabajo Docente, pues nos habla de una innovación que no es precisamente algo totalmente nuevo. Se refiere más a algo que ya está, pero que tiene un cambio positivo y que este se hace de acuerdo a la reflexión que tenemos con nuestro grupo, a las necesidades que tiene el grupo y pues sí, a todas sus características en general. Por ejemplo, dentro de mi práctica docente, yo estuve implementando actividades donde se desarrollarán diferentes habilidades en los alumnos. Implementé una secuencia didáctica y dentro de esta, en la parte intermedia de esta, donde a través del juego los alumnos identificaban las figuras geométricas, a la vez también estaban desarrollando su motricidad fina. Para ello llevé figuras geométricas en grande en cartón y con perforaciones. Y al momento de que el alumno identificaba las figuras geométricas, después ya podía jugar ya con ello, como quien dice, en la motricidad fina con un hilo y pasaba el hilo por todos los orificios. En este caso, en vez de buscar solo un cambio, buscar una transformación de manera positiva, ¿verdad? Todo por el aprendizaje del alumno. Claro, y de acuerdo a sus necesidades. Excelente. En el caso del curso de herramientas básicas para la investigación educativa, bueno, en este trabajamos un tema de investigación, en mi caso fue el de la tecnología y se centraba en las docentes, en ver qué tanta actualización tienen ellas, qué recursos utilizan, y yo implementé una actividad que la verdad resultó muy buena, hubo resultados muy gratificantes y era de una página web donde existen varios juegos con diferentes aprendizajes para los alumnos. Yo implementé uno que se llama Bingo, que es de números, y también hay diferentes, en mi caso yo hice una presentación en PowerPoint, donde con los mismos números había esferas que se iban cayendo y con una pelotita los alumnos iban, pues sí, pegándole al número que yo les decía. Es importante también que nosotros podemos implementar estos por toda la situación que hemos vivido de la pandemia y que pues es algo indispensable que se ha vuelto en nuestra vida y más porque los niños de hoy en día ya tienen ese saber sobre la tecnología y como menciona aprendizaje es clave que la tecnología es un medio y no un fin y pues es importante que nosotros sigamos trabajando ese aprendizaje en ellos. Entonces esta asignatura creó como esa parte de desarrollar o utilizar una nueva herramienta en la educación como una guía, no solo como un fin para que el alumno lo sepa, sino para que aprenda a través de ello. Sí. Excelente. En este caso se habla sobre el curso de literatura infantil, en donde en lo personal pude ampliar un poco más el panorama en cuestión de los cuentos, es decir, los diferentes temas que podíamos ver dentro de ellos, porque por lo regular yo trabajaba con los cuentos tradicionales y pues yo no conocía realmente qué otros cuentos podía ponerle a los niños y si ellos los iban a entender. Entonces esta materia me ayudó a poder relacionar nuevos cuentos, nuevos temas en relación a las estrategias y los materiales que yo utilizaba para que a los niños les diera como un interés sobre la lectura. También vi que la literatura beneficiaba mucho a los niños en su memoria y en la inquietud de cómo expresan sus ideas, desarrolla y amplía la capacidad de percepción y de la comprensión que ellos tienen. También incrementa la sensibilidad de los niños. Y bueno, en mi caso, en el jardín que yo practiqué, tenía un grupo de segundo, pero que era de nuevo ingreso. Y pues vi que no tenían mucha interacción con la lectura, entonces me di a la tarea de meterles mucho más los cuentos y ponerles diferentes estrategias para que a ellos se les hiciera un poco más interesante y para que vieran que no solo es jugar ahorita, sino que también pueden leer y pueden encontrar temas que les puedan ser de su agrado. En esta materia la vinculo en mi práctica en relación a cómo la trabajé pues, en las actividades. Una de ellas
es en pensamiento matemático. Yo busqué un cuento que tratara sobre los números, porque el tema que yo estaba viendo eran los números y cómo identificar la cantidad de cada uno. Y encontré un cuento que trataba de un zoológico, en donde los personajes iban y caminaban en el zoológico y veían diferentes cantidades de animales. Entonces yo les conté ese cuento, pero con títeres de palo, y pude hacer que los niños tuvieran más interés en el cuento, y en todo el rato en que les estuve contando, ellos estuvieron muy interesados. Es más, cuando les hice las preguntas al final, durante y después de, antes, durante y después de la lectura, siempre me contestaban, siempre hacían comentarios y les gustaba. Entonces, ya después de eso, como que ellos me pedían la lectura un día y después otro y así. Y entonces yo tenía que implementar diferentes estrategias y diferentes materiales para que a ellos les siguiera interesando esto. Entonces la literatura ve como ese ambiente nuevo de aprendizaje en los niños, creando nuevos materiales, utilizando nuevos libros, buscando nuevas formas de integrarlo y a la vez que vincules campos formativos, que está excelente en preescolar. Sí, así. Bueno, a mí me gustaría hablar de lo que es la educación inclusiva. Anteriormente se entendía que esta era como incluir a los niños y jóvenes que tenían discapacidades en el sistema educativo. Actualmente sabemos que no solo es incluirlos a ellos, sino también fomentar una participación de todos los estudiantes sin importar su raza, condición o nivel económico, ya que inclusión pues no solo hace referencia a enfocarnos en grupos vulnerables, sino en todos los alumnos. Bueno, en mi caso yo tenía un alumno con autismo y a mí lo que me sorprendía era que sus compañeros tenían conocimiento de su trastorno. Entonces, cuando se presentaba, por ejemplo, algún berrinche o alguna situación difícil, sus mismos compañeros eran los que me apoyaban a calmarlo, le daban algún juguete o hablaban con él. E incluso en algunas actividades, cuando él no entendía, pues sus compañeros los ayudaban. Y aquí se ve muy presente lo que es el aprendizaje entre iguales, que favorece mucho lo que es la cooperación, el trabajo colaborativo y también permite que entre compañeros aprendan unos de otros. Entonces este curso abrió ese panorama de ver la diversidad general, de ver que todos somos diferentes, no importa qué. Bueno, en cuanto a la música, considero que esta nos abre un panorama a nuevas competencias artísticas a las cuales podemos llevar a nuestros alumnos y sobre todo a iniciarlas desde la temprana edad de preescolar. Yo durante mi práctica me di cuenta que estas tienen mucha influencia en el desarrollo de nuestros alumnos, desde la imaginación, su creatividad, memoria, hasta la actitud, sobre todo en esto. Y bueno, la música no solamente es poner una canción y hasta ahí se quedó. Bien sabemos que podemos involucrar muchas asignaturas aquí mismas dichas. Por ejemplo, a mí algo que me llamó mucho la atención aquí fue que algo que dijo Sofía, que ella vinculó literatura con otras materias. Yo podría decir que hago lo mismo con la música y algunas actividades, y siento que esto hace también que los alumnos salgan de su zona de confort y al mismo tiempo pues vivan nuevas experiencias, y a través de la música también que conozcan nuevas culturas y pues también que desarrollen su sensibilidad, la intuición, y estimule pues su reflexión y el carácter colectivo con sus compañeros. Entonces la música es como ese nuevo panorama, como muchos que he visto en este podcast, ese panorama de dar emociones, dar sentimientos, expresarse de diferentes formas, conocer, pero de una manera nueva, una Exacto. manera diferente. Sí. Bueno, en el curso de expresión corporal y danza, yo lo vinculé con el curso de música porque, bueno, hubieron varias actividades dentro del jardín. Por ejemplo, bueno, era época navideña, entonces estaban los villancicos y los tuvimos que ensayar durante días. Y digo, bueno, a lo mejor es muy poquito, 2 semanas, pero en ese tiempo yo vi un avance en los niños desde el primer día que empezamos a ensayar hasta el último, pero en referencia aparte de que sabían qué es lo que podía hacer su cuerpo, hasta la socialización, porque si había un niño que no estaba muy concentrado en la canción o se le olvidaban los pasos o alguna cosa así, el otro compañero iba y le ayudaba o se integraban entre ellos. Entonces a mí lo que me ayudó fue
la materia de música a unir más el grupo, porque tengo un grupo de primero y sí son unidos, pero creo que eso me ayudó más, además de que creó un ambiente muy bueno en el salón y eso ayudó a que recibieran más que tuvieran un aprendizaje significativo durante las actividades que yo ponía. Entonces, creo que de manera general podemos decir que todos los cursos se pueden integrar con otros cursos de una forma muy positiva y creativa, porque incluimos la música con expresión, o tal vez en literatura integran una canción, o la expresión del cuento. Entonces, es una forma muy diversa de ver que los cursos se relacionan, que los cursos se apoyan, que los cursos guían a las docentes a crear de manera positiva estrategias. Pues sin duda alguna este podcast deja un vistazo muy claro de los conocimientos y experiencias en la formación de docentes de la educación preescolar. Espero que haya sido de tu agrado. Hasta pronto.